nuestra reunión número 155 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín. Un tema muy interesante y este momento de país candente. Construir sobre lo construido. Acuerdo político para la reforma de la salud y una expositora que tiene todo el nivel de conocimiento para hablarnos sobre esto, nuestra colega, la doctora Dilian Francisco Toro Torres. Ay, gracias, doctora. Dilian Francisca, sí, perdón. ¿Quién es la doctora Dilian Francisca? Es médica cirujana de la Universidad Libre de Cali y especialista en reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Vamos a hablar en portuñol, doctora Dilian. Ejerció su profesión médica en el Valle del Cauca y posteriormente inició su vida política y pública como concejal y alcaldesa de Guacarí, su ciudad natal en este departamento del Valle del Cauca. Dilian fue secretaria de Salud de este departamento y representante de los departamentos en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Senadora y presidente del Senado de la República, donde dejó un importante legado legislativo, entre ellas dos reformas a la salud, la Ley 1122 y la Ley 1438. También, siendo senadora, la Ley de Enfermedades Huérfanas, la Ley Antitabaco, la modificación al Código de Infancia y Adolescencia, la Ley para regular los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley para formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en el desarrollo de habilidades, destrezas, valores, conocimiento y actitudes necesarios para la formación ciudadana. La creación del Programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la Articulación entre la educación media, técnica y superior. La creación de la estampilla para el bienestar del adulto mayor. La ley que estableció las condiciones mínimas para la habilitación y el funcionamiento de los centros o instituciones que prestan servicios de atención a la persona mayor. La ley que creó la pensión familiar, de tal forma que los cónyuges o compañeros permanentes puedan adquirir una pensión y la puedan disfrutar sin afectar el equilibrio financiero en el sistema. La ley, ya la dijimos, la muy importante ley antitabaco para Colombia. Fue ponente del proyecto que avaló que las vacunas para todos los niños menores de 5 años se aplicaran gratuitamente. Mejorar cada día el programa ampliado de inmunizaciones. En fin, la doctora es tal vez en el Congreso y la actividad política de las personas que más conoce el tema de salud y su liderazgo fundamental para lograr que ojalá permitan que nuestro sistema de salud mejore cada día. Nuevamente, doctora Dilian Francisca Toro, bienvenida. Yo le quiero pasar la palabra al doctor Fernando, quien fue y va a ser el coordinador, quien nos hizo el enlace con la doctora. Y bueno, él nos dirá cómo va a ser toda la mecánica de la reunión. Fernando. Gracias, profesor Jorge, y a la doctora Dilian, buenas tardes. Placer, como siempre, saludarla. Gracias, Fernando. Un saludo muy especial. Entonces, bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle de nuevo también a la doctora Dilian su tiempo para acompañarnos en esta reunión. Nos ahorró una excelente presentación el doctor Jorge de la trayectoria de la doctora Dilian. Ella ha estado desde el comienzo de la reforma de la salud del año 93, muy pendiente de estos temas y en todas las reformas y por supuesto en todos los cambios. Y yo creo que en este momento valga la pena decir que ha sido una persona que ha tratado de facilitar
a través de la concertación política. Yo le digo a los amigos que este ha sido un buen ejemplo de lo que es el pragmatismo político, tratando de acercar las partes, especialmente porque su partido, como los demás partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, han presentado algunas diferencias y conceptos con el gobierno respecto a lo que es esa reforma, que debemos decir, doctora Dilian, nosotros creemos que ha sido una reforma que no ha sido muy bien concebida en algunos temas, aunque como decía el doctor Germán Redondo antes de iniciar, hay que reconocer que tiene cosas buenas y se han puesto sobre el tapete cosas muy interesantes, pero durante los últimos 2 días ha sido como un permanente, una montaña rusa de sube y bajas frente a las decisiones que se deben tener. Yo quería decirle a los contertulios, pues, que la doctora Dilian tiene algunas limitaciones hoy de tiempo, no tiene sino 1 hora para estar con nosotros, y entonces en ese sentido lo que haremos es que a través del chat tomaremos las preguntas de todas las personas, las iremos con un grupo de amigos, ahí las vamos a ir como integrando para tratar de irle planteando a la doctora Dilian algunas de esas inquietudes. Y yo pues obviamente de inicio haré algunas reflexiones, doctora Dilian, para no interrumpirla durante su exposición y tal vez pueda tomar notas de algunas de las inquietudes que hemos tomado de muchas de las personas que nos acompañan hoy aquí. Estaba como completo ya el Zoom y a través del video pues tendremos muchas otras personas a través del YouTube que están muy interesadas. Y yo diría que hoy más que nunca, doctora Dilian, con lo que ha pasado en las últimas horas con relación a este tema. Digamos que no está del todo claro para muchas personas, a pesar de los acuerdos, lo que se ha venido planteando con relación a la reforma. Creo que no es claro para todos cuáles han de ser las funciones de las nuevas gestoras de salud y vida, que además de que administrarán los CAPRIS, harán una gestión de riesgo, pero no es muy claro, digamos, esos riesgos financieros, ni tampoco cómo se van a manejar, por ejemplo, el tema de las incapacidades. También es un poco sorprendente, especialmente para quienes trabajan en el tema de las EPS. Otros lo hacemos desde las EPS, pero hay quienes plantean desde el lado de las EPS que la cifra de que la administración es del 5%, como de dónde surgió. Es decir, esa cifra implica todavía para ellos, por ejemplo, el tener que seguir generando unas recursos para salvaguardar los recursos del propio sistema, si de alguna manera se van a desbordar las incapacidades, quién van a estar a cargo de eso. Tampoco está muy claro si la libre elección es solo para los gestores o también para los prestadores dentro de esas redes integradas. ¿Qué rol van a cumplir los ADRES regionales, que se consideraban pues como un cuello de botella en todo el sistema si eso no funciona bien? En los temas de integración vertical había algunas preocupaciones con la fortaleza que tienen algunas clínicas en cuanto a la información ante la interoperatividad de esos sistemas de información en todo el país, que sabemos no los tiene el Estado, digamos, esas fortalezas, en un tema que fue el de la integración vertical, que de alguna manera todos sabemos fueron los encargados de construir muchas clínicas a lo largo y ancho del país cuando el Estado dejó de construir clínicas, y que hoy, por supuesto, con todas las preocupaciones que se tienen en torno a la integración vertical, pues obviamente habrá que definir cómo será la gestión o la participación del gobierno en la regulación de la oferta a lo largo y ancho del país para que sea mucho más equitativa. Hay muchas inquietudes de los prestadores de cómo se van a pagar las deudas de las intervenciones y de las liquidaciones, algunas que, como en el caso de Saludcop, duraron más de 10 años, en donde realmente el grave daño fue durante la intervención de parte del propio Estado, no simplemente de lo derivado de lo
que ocurrió hace más de 11 años, en donde ya hay imputaciones fiscales y de alguna manera penales con algunos de esos liquidadores e interventores. Creemos también algunos que frente a la inspección, vigilancia y control de cerca de 80 billones de pesos, de pronto esos recursos financieros deberían tener una participación mucho más activa de la superintendencia financiera, que la Supersalud se ocupara de los temas de la calidad y otras cosas. Y finalmente, pues creo que el tema de cuánto va a costar esa reforma y cómo se va a financiar, porque es evidente que si bien todos queremos fortalecer ese nivel de atención primaria que usted precisamente incluyó en las dos reformas, en la 1122 y en las 1438, no se han podido ejecutar por falta de recursos, no se han podido construir, ni desarrollar, ni dotar los puestos y centros de salud, mucho menos la red de clínicas y hospitales. Yo le decía a alguien que en el caso de Bogotá, tal vez el último hospital se construyó, doctor Redondo, hace como unos 30 años, y los 2 o 3 nuevos que se han hecho han sido por situaciones más de desastres o de fenómenos naturales, como el reciente huracán en el Caribe, que no, todavía no han terminado el hospital de Providencia, que es un hospital casi que de primer nivel con algunas cositas de segundo, y todavía no lo han acabado, como tampoco se pudo hacer los que pasaron en Mocoa y en algunos otros desastres. Así que de alguna manera son todas esas preocupaciones que se tienen, y por supuesto una muy grande de los prestadores de servicios de salud, y es el impacto que va a tener la reforma laboral en instituciones que por su naturaleza deben trabajar 24/7, que se calcula tendrá un impacto como del 20% en sus finanzas, estas nuevas disposiciones laborales, sin que se pueda considerar casi que un incremento en las tarifas, manteniendo esa UPC que hoy está como en los $250. Así que son muchas las inquietudes y las preocupaciones, y sé que son muchos temas, pero también sé que los tiene absolutamente claros, y creo que todo el mundo está como muy atento a poder escuchar, y sobre todo pues que nos cuente también, así como los chismes de última hora, Dilian, con relación a la posición que asumió el Partido Liberal y el doctor Gaviria, y qué posición asumirá el partido de la U, que debo reconocer nuevamente ha ejercido un liderazgo por su conocimiento y por todo lo que representado en esta historia de la salud, ese liderazgo y ese pragmatismo político que realmente pues nos ha dado alguna tranquilidad, pero sobre el cual todavía hay muchísimas preocupaciones, sin conocer, como usted hace yo ayer, los textos finales, que ha sido como también otra discusión, en el sentido de que parece ser pues que hay algunos que no quieren pues entender de qué se tratan esos acuerdos. Así que, Dilian, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Fernando. Sí, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo muy especial a todos. Creo que casi que a todos los conozco. Hemos en algún momento del trabajo que hemos realizado, hemos estado compartiendo, porque pues los que estamos en el sector salud casi que todos nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, primero tengo que decirles que cuando el presidente presentó la reforma a la salud, pues lógicamente cuando miramos cómo estaba la reforma, pues estábamos de acuerdo en muchos temas, porque no quiere decir que la reforma no tenga cosas buenas. Y empezamos a analizar, y claro, la atención primaria, que ya la habíamos aprobado en la 1438, no sé si recuerdan, en la 1438 estaba, nosotros la habíamos incluido. Lo que pasa es que los gobiernos no la habían ni reglamentado, ni le habían dado recursos, pues por eso no se ha podido implementar. Lo hacíamos incipientemente en los departamentos o en los municipios donde tuviéramos el deseo de hacer atención primaria, pero realmente pues no había como una posición clara desde el Ministerio de Salud.
Entonces, para nosotros, pues el hablar de atención primaria, a mí es muy importante. Me parece que está es lo correcto, así como se define la atención primaria, pues que no solamente es la atención inicial, que es que a veces uno pensaba que estaban diciendo que era la atención inicial, sino que ya es toda la atención comunitaria, la atención familiar, bueno, lo que ya todos conocemos, con los de intervención de determinantes sociales, con las redes integradas e integrales. Eso pues nos parecía muy bien. Otro tema muy importante era la atención integral en los sectores apartados y en la población dispersa. Eso para nosotros pues es fundamental. Allá hay cobertura, pero el acceso real no lo hay. Y allá, pues, por supuesto, necesitamos muchas cosas. Primero, atención primaria, incentivar muchísimo la atención primaria, crear infraestructura. En 100 municipios de este país no hay sino un puesto de salud y en 800 municipios hay hospitales nivel 1, pero muchos que no tienen ni siquiera la resolutividad de un laboratorio. Bueno, esos son 7 millones de habitantes, pero son habitantes de nuestro país que tienen que tener las mismas condiciones y la misma calidad de atención. Entonces, pues por supuesto es en un propósito que pudiera actuar allá en esos centros y poblaciones apartadas y población dispersa. De acuerdo completamente con que pudiéramos lograr tener una formalización laboral y que pudiéramos dignificar el papel del talento humano de salud y yo creo que más que merecido después de todo lo que vivimos también de la pandemia y eso yo creo que eso es por supuesto, nadie se iba a oponer a eso. La participación ciudadana con los consejos nacionales de seguridad social en salud, yo creo que allí nosotros fallamos en la 1122 en haber quitado el Consejo Nacional de Seguridad Social y pues crear algo técnico que no creo que funcionó como debía. Me parece que volver al Consejo Nacional de Seguridad Social es muy importante. Lógicamente, no en la cantidad de personas que dicen hay 45 personas, pues eso es absurdo, un Consejo Nacional de ese tamaño. Eso también lo hemos hablado con el presidente, pero creemos que es algo muy importante, fortalecer las instituciones públicas, los hospitales públicos, en infraestructura, en tecnología, o sea, financieramente, los hospitales necesitan ese fortalecimiento. Esos temas que estaban allí y que, como les digo, son los que se recogían como de una reforma que se necesitaba y que teníamos que hacerla y que teníamos que implementarla. Pero también empezamos a ver de que realmente lo que quería el gobierno era prácticamente estatizar la salud, o sea, no quería que estuviera el sector privado, solamente estatizar. Ustedes ya mismo lo vieron que hablaba bueno, estando de acuerdo con que la ADRES sea el gran pagador, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí había no había el interés de construir sobre algo que habíamos construido por tantos años y que habíamos trabajado tanto. Entonces, empezamos a mirar qué podríamos hacer para mejorarla. Y en ese sentido, pues nosotros, ¿qué venimos proponiendo? Y quiero decirles que desde un inicio, pues hemos venido con el presidente, hizo un acuerdo político. Ese acuerdo político se le dio a conocer a la ministra y a sus asesores. Sin embargo, pues lo que se reflejaba en el articulado era otra cosa. No era lo que habíamos hablado, a pesar de estar 10 horas trabajando y acordando. Sin embargo, en el articulado no se reflejó lo que nosotros habíamos acordado y por eso se dio la reunión del día de ayer. La reunión del día de ayer precisamente era por la molestia que teníamos, porque nos sentíamos un poco burlados de que no se incluyera, no se plasmara en el articulado lo que se había acordado. Y básicamente lo que nosotros pues reclamamos era que ¿qué pasaba con la gestión del riesgo en salud, la parte operacional y la gestión del riesgo financiero, que decía Fernando? Al final, para nosotros debía ser
ejercer toda la gestión del riesgo en salud desde los centros de atención primaria, porque en el proyecto de ley de ellos decían que la gestión del riesgo y la articulación de las gestoras de salud y vida, porque vamos a decir por qué cambiamos el tema de EPS a gestoras de salud y vida, porque van a ser distintas. O sea, las gestoras de salud y vida no van a tener integración vertical solo en el nivel 1, porque las gestoras sí van a poder administrar sus propios CAPs. A pesar de estar haciendo gestión de riesgo en salud, ellos también administrarían sus propios CAPs. Es decir, la integración vertical va a ser solamente en el primer nivel y lo pueden hacer. Ellos solamente ponían para articular la mediana y la alta complejidad. Es diferente también porque no van a tener los recursos y tampoco van a tener posición dominante. Hay algo que salió allí y es que no estamos de acuerdo y que vamos a corregir, es que las redes integradas e integrales las quiere hacer el ministerio en todo el país. Yo le dije, pero ¿cómo va a hacer usted las redes integradas en todo el país? O sea, que en el Valle del Cauca, que tenemos todos los niveles de atención, entonces el ministerio va a hacer las redes integradas. Y un CAP puede tener 2 o 3 redes integradas o integrales. Entonces, ¿cómo va a hacer el ministerio toda esa cantidad de redes? Aunque ya ellos dijeron que iban a poner las secretarías de salud, pero esa es una de las cosas que estamos discutiendo para que de todas maneras las gestoras de salud y vida, si van a hacer la gestión del riesgo en salud, como va a quedar, porque así no está en el proyecto de ley, sino como va a quedar y como nosotros acordamos ayer, pues lógicamente se necesita que por lo menos estén en concordancia con las gestoras y las secretarías de salud para hacer las redes integrales e integradas. Entonces, ese fue un acuerdo que anoche hicimos y como no se les va a dar los recursos, al principio cuando hablamos con el presidente en el primer acuerdo, hablamos de que la gestión del riesgo en salud fuera compartido con un rango de más o menos 3 puntos que se basaban en la siniestralidad y con un patrimonio suficiente que tuvieran las gestoras. Sin embargo, el presidente dijo no. No vamos a aceptar gestión de riesgo en salud, la gestión de riesgo en salud la va a ejercer el Estado. Y eso es una decisión de él y pues serían las gestoras de salud y vida, serían administradoras y administradoras de riesgo en salud y también de la parte operacional, que esa es una de las cosas que vamos a incluir en las funciones que tienen las gestoras de salud y vida, porque ellas van a articular desde el CAPS, como les decía, hasta la mediana y la alta complejidad, y pues van a poder en su territorio, porque pues, ustedes saben que ya todos conocen que la atención primaria primero se va a regionalizar las EPS. Segundo, pues se van a hacer territorios y allí donde existan los CAPs de las gestoras, pues allí se hará todo el territorio, será la adscripción la hará la gestora de riesgo y salud, que será la responsable de ese territorio y de esas personas para hacerle la gestión de riesgo en salud y la parte operacional. No van a hacer gestión de riesgo financiero. Eso lo va a hacer el Estado, para contestarle la pregunta a Fernando, que me dijo que iban a hacer al final las gestoras, iban a ser gestoras de riesgo financiero. Eso lo va a asumir el Estado. Hay discusiones cómo se va el gasto, cómo lo vamos a contener. Y esa es una de las cosas que está ellos hablan de que el manual tarifario lo puede hacer. El manual tarifario, ellos querían un manual tarifario único. No, la propuesta nuestra fue un manual tarifario que tuviera un piso y un techo, pues para poder darle la posibilidad a las clínicas o hospitales que tuvieran mayor tecnología y se pudieran ir pues modernizando mucho más y pudiera haber como esa referencia entre el techo y el piso. Eso lo aceptaron y pues ya se va a dejar allí ese manual tarifario. Otra de las cosas que nos preocupaban muchísimo era
cómo iba a haber una burocratización por parte de la ADRES. O sea, iban a ser 7 territoriales con toda una burocratización. Había más o menos, creo que como 8.000 personas las que se iban a poner ahí a trabajar en ese ejercicio. Nosotros veníamos pidiendo que nosotros no estábamos de acuerdo con esos fondos. Sin embargo, esta noche logramos que esos fondos se eliminaran. O sea, no van a estar los fondos. Un fondo cuenta solamente para los pagos y va a ser pues como una desconcentración del ADRES sin situación de fondo. O sea, ese es como lo que va a haber en esos territorios. Ya los fondos que también me lo preguntaba Fernando, esos fondos que se hacían y que tenían una cantidad de gente, incluso en lo que el doctor Carrasquilla escribió con respecto a la reforma, y yo leí lo que escribió, él hablaba precisamente de esos fondos y decía que eran como 60, se creaban como 60 instituciones. Entonces, esos se eliminaron y no los vamos pues ya tener allí en el articulado. Bueno, ahora falta que el articulado sí contemple lo que acordamos, ¿no? Pero bueno, entonces eso también, también se acordó en el día de ayer. Otra de las cosas que hemos discutido con ella es el tema del sistema único de información. Nosotros le hemos dicho que para poder tener todo eso que se ha generado de sistemas de información, pues hay que aprovecharlo. Entonces hemos hablado de que sea un sistema unificado interoperable, primero para que sea más rápido y segundo, para que sea menos costoso, porque un sistema único, como ella lo dice, como ellos lo dicen, dice que en un año estará eso, pues eso no va a ser posible en un año y por eso propusimos el interoperable. Pues ella, ahí está en ese tema, estamos como mirando qué va a pasar. Otra de las cosas que está en discusión y que vamos a exigir que sea, es que la UPC sea suficiente y que lo que está establecido es que esa UPC, un porcentaje de la UPC va a ser para atención primaria y los centros de atención primaria públicos, privados, mixtos, los va a pagar el Estado por oferta. Eso pues así está establecido en la reforma y esa parte de la UPC, ella dice que más o menos 25% iría para poder sostener esos centros de atención primaria que serán los hospitales públicos, se convertirán en centros de atención primaria y las centros de atención de hoy serán los centros de atención primaria de las gestoras en salud. Yo pienso que puede haber una transición más o menos de 4 a 5 años, es lo que estamos pensando que se pueda dar. Entonces, también eso lo van a hacer y queremos que se estudie una UPC, como les digo, suficiente para poder lograr que se pueda sostener pues el sistema. Aunque nosotros creemos que va a haber dificultades porque no va a haber como una institución, una entidad que realmente contenga los costos y todo pues va a ser para el Estado. Todo va a ser el gobierno el que va a responder por esos recursos. Otra de las cosas es que los hospitales y las clínicas, pero pues yo tengo que hablar por los hospitales porque pues, el presidente no va a darle plata a las clínicas. Entonces le planteé unas propuestas. Por ejemplo, las EPS que hoy están, que no están ni tan mal ni están tan bien, como son SOS, como son Famisanar, el que tienen respaldo, por ejemplo, la Capital o la Sabia Salud que tienen respaldo, le propuse que por qué no le hacían unos créditos con tasa compensada para poder pagar pues deudas y que el porcentaje de administración, esa fue otra cosa, le va a pagar un porcentaje de administración a las gestoras de salud y vida, y que con el porcentaje de administración se fuese disminuyendo pues la deuda y así de esa manera le damos liquidez también a los hospitales y clínicas. Y en el caso de las EPS liquidadas y que se van a liquidar ahora, la propuesta nuestra es que por vigencias futuras le paguen por lo menos el 50% a los hospitales públicos. Eso ya
Eso lo aprobó el presidente, incluso ya en el articulado aparece, pues uno quisiera que fuera todo, pero pues básicamente se va a financiar con vigencias futuras ese 50, pues por lo menos el 50%. Lo que se estima es que eso cuesta 7 billones de pesos y que entonces el gobierno con vigencias futuras pagaría 3.5 billones de pesos para los hospitales públicos. Eso también está allí. Otra de las cosas es el talento humano en salud, las especialidades. Entonces, hoy estuve hablando, por ejemplo, con Ascofame. Ellos hicieron como una especie de, sí, como de encuesta o de un trabajo que hicieron con la OPS, donde ya saben cuáles son las necesidades, pero básicamente de médicos generales, nutricionistas, psicólogas, en cada uno de en todos los territorios. Y eso es un avance muy importante porque eso se va a poder trabajar con ese talento humano en salud. Pero también estamos necesitando y me dijeron que también iban a hacer ese trabajo de los especialistas, cuáles se necesitan y dónde se necesitan y qué especialidades. Entonces, se estaba hablando de que se iba a hacer especialidades con los hospitales. Bueno, eso ya se descartó, se va a seguir haciendo con las universidades y pues la idea es que se puedan aumentar los especialistas, pero primero hacer como ese estudio en donde ver dónde se necesitan y cuáles son las especialidades que se necesitan. Nosotros proponemos que los que son de regiones apartadas estudien en las universidades acá, inclusive Ascofam me dijo que estaban dispuestos, estudian acá en la universidad, se les pague pues la especialidad, pero con la condición de que ellos vuelvan a prestar el servicio a sus regiones, pues a las regiones de donde ellos provienen. Eso también está ahí en la reforma. Y bueno, tenemos una transición. La transición se espera que las EPS pasen a gestoras. Ahí dice que 2 años, pues es muy poco tiempo. Yo creo que tiene que ser 5 años más o menos para poder pues lograr que pasen sin ningún traumatismo, pues sobre todo para los pacientes, son los que más van a sufrir. Y la libre elección, eso lo dejamos muy claro porque al principio el proyecto no traía como una libre elección y eso era como de tener que hacer una reforma estatutaria, porque pues, era un hecho. Entonces, con lo que propusimos nosotros, los centros de atención primaria pues van a estar cerca a sus casas, pero también van a tener la opción de que pueda estar el centro de atención primaria cerca de su trabajo si yo quiero tenerlo centro a mi trabajo, y no importa si es público o privado, es decir, yo puedo escoger cualquiera de ellos de acuerdo a lo que mi necesidad o lo que yo quiera tener. También pues eso pues está muy ahí que yo puedo como paciente escoger una red porque tiene que tener 3 redes, pero bueno, pero eso está ahí establecido que también tendrán libertad de elección. Entonces es como básicamente como así rápidamente para que ustedes ya me vayan preguntando. A mí me gustaría más que me pregunten para contestarles lo que ya hemos venido como mirando y poder así que ustedes también me retroalimenten a mí, porque nosotros apenas inclusive están haciendo la ponencia y las cosas que acordamos anoche para contarle chismes. Anoche acordamos con el presidente Gaviria de que íbamos a esperar el artículo para ver si lo que habíamos acordado se plasmaba. Si no se plasmaba, pues nos levantábamos de la mesa. Entonces, ese fue como el acuerdo que hicimos. Hoy el presidente Gaviria se salió, bueno, muy respetable, pero pues a mí me parece que si no, yo ya me comprometí a eso, a esperar el articulado, lo mismo Fincho Cepeda, y nos pusimos de acuerdo de que nosotros esperamos el articulado. Bueno, muchas gracias, doctora Dilian. Muy clara la exposición, muchas inquietudes en el chat. Como tú dices, pues que prefieres responderles directamente, y también estoy de acuerdo, era un poco por agilizarlo, pero hay alguna pregunta que me hicieron varias personas, entonces para no darle la pregunta a todos, y es la primera: ¿por qué solo se van a pagar las deudas de las públicas? ¿Dónde quedan las privadas siendo recursos de la nación y un único sistema de salud? No hay 2 o 3, es uno. O sea, la plata son recursos para fiscales
y entonces pagamos los de los públicos, algo así como cuando se quebró Caprecon, se pagó lo de Caprecon, pero no se paga lo demás. ¿Eso tiene alguna consideración o no sería como inequitativo, digo yo? Sí, pues es inequitativo, pero pues ustedes saben que pues el sector público, entonces el Estado paga al sector público y por eso precisamente, por ejemplo, las EPS, yo propuse que se les hiciera créditos a las EPS que no están ni mal ni tan bien, o sea, que tenían respaldo, créditos con tasa compensada, pues para poder que le paguen a las IPS, le den un poquito de oxígeno y le paguen. Y ahí sí, independientemente si son públicos o privados. Pero cuando ya se habla de las EPS liquidadas, también creamos en el proyecto el fondo de garantías también. Y también hicimos el sistema de integral de calidad, que también lo incluimos en el proyecto que no estaba. Eso sí se incluyó en el proyecto. Entonces, pues es una decisión pues, del presidente decir, bueno, vamos a pagar la mitad de las deudas de los hospitales, pero no accedió como a todo. No, es que hay una inquietud grande y es que cuando la ministra a veces dice que es que se perdieron 20 billones de pesos y que se dejó de atender la gente y se murió la gente, no, esa plata no apareció, pero la gente sí efectivamente se atendió. Y entonces esas deudas, pues obviamente van a terminar seguramente en grandes demandas al Estado y otras cosas que de alguna manera sí debería buscarse un mecanismo de conciliación. Hay una pregunta que quería hacer el doctor Germán Gamarra con relación, o dos temas. Uno con relación al tema de cuál ha sido la convalidación estatutaria. Y doctor Gamarra, le doy la palabra para que extienda un poco su planteamiento. No, la inquietud es muy simple. Muchas gracias primero que todo y gracias a la doctora Dilia Francisca. La inquietud es muy simple. Yo todavía no tengo claridad porque la discusión está todavía latente si esto debe, al afectar un derecho fundamental como es la salud, debe tramitarse como ley ordinaria o como ley estatutaria. En la última tarde o escuché que el Partido Liberal quería presentar una propuesta como ley estatutaria. Cambio Radical ya presentó una propuesta como ley estatutaria. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O nos toca esperar a que la Corte Constitucional nos diga la última palabra? ¿Cuál es la razón al respecto? Y si eso se ha discutido o no dentro de todo este debate. Claro, doctor Gamarra, sí lo hemos discutido muchísimo, hemos discutido ese tema. Incluso nosotros le planteamos al gobierno que si habían dudas, ¿por qué no lo tramitábamos como reforma estatutaria? Pero pues ellos hicieron las consultas respectivas, a ellos incluso hubo tutelas pues, al Consejo de Estado y se las negaron, se las negaron las tutelas a algunas personas que demandaron. Y esa es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Porque realmente, pues nosotros, a ver, al principio había un tema de recertificación que es estatutario, porque afecta derechos. Ellos sacaron los artículos que se suponían que eran estatutarios de la reforma. El último tema era la libre elección, que no estaba muy claro en el proyecto que presentó el gobierno. Cuando nosotros presentamos las acotaciones y las propuestas, allí ya incluimos muy claramente la libre elección. Entonces eso pues mejor, porque la libre elección sí es un tema estatutario. Si no hubiese estado en el proyecto, sí sería un proyecto estatutario. Entonces por eso nosotros en los artículos dejamos muy claramente que cómo debía de haber libre elección. Entonces, hasta ahí le puedo decir, porque yo no soy abogada, pero sí hemos discutido esto muchísimo, y el proyecto que se hizo, porque nosotros hicimos un proyecto de ley, nosotros no presentamos solamente proposiciones, sino que hicimos un proyecto de ley que lo hicimos entre el Partido Liberal, Conservador y el Partido de la U. Ese es el proyecto que el presidente Gaviria siempre me decía, Dilian, metámoslo como estatutario. Y pues ya habíamos, lo que pasa es que yo de por sí soy conciliadora. Y ya habíamos ido a hablar con el presidente, ya habíamos concertado que le íbamos a presentar las propuestas. Entonces uno no puede estar diciendo una cosa y después hacer otra. Yo pues soy una persona como que me parece que uno tiene que tener palabra cuando se compromete y pues lógicamente hay que esperar qué pasa. Entonces,
Entonces, de verdad, esa ha sido una discusión, pero ahí está, latente. Y el gobierno es el que tiene la responsabilidad, doctor Gamarra, porque ellos han hecho los estudios, se les ha discutido y han dicho que no es, y que ya sacaron todos los artículos y que con lo de la libre elección, pues se superó ese tema. O sea, que en este momento, o sea, nosotros que no somos abogados tampoco, no sabemos si es estatutaria o es ordinaria. No, O sea, no, que ya ellos, nos según ellos tocará es esperar ordinario. porque No, parece que el gobierno tampoco sabe. según el gobierno es ordinario. Ah, pero esa es la interpretación del gobierno. O sea, que nos toca en última esperar a que la Corte nos diga qué es. En últimas toca Bueno, esperar. o sea, que eso es algo que tenemos que tener claro, que al final de toda esta discusión, cualquier cosa que se apruebe, toca esperar a que la Corte diga si es válida o no. Sí, sí, ¿Cierto? señor. Sí. Ok, gracias. Doctora Dilian, hay una pregunta que han hecho varias personas y es si se va a destinar el 30%, 25-30% de la UPC para la atención primaria en salud. ¿Puede garantizar el Estado a través de la ADRES el financiamiento del 70% con el 70% de todo lo que hoy se presta, en donde los estudios nos dicen que el costo médico pues está como entre el 94 y 96% en las EPS que tienen mejor desempeño? Pero allí la UPC es integral. Acá el primer nivel y todo lo de atención primaria se va a hacer con ese 25%. El 94% es con todos los sectores, ¿no? Trato de todo, nivel 1, 2, 3, mediana y alta complejidad. Es correcto, o sea, los estudios del gobierno sí señalan que es suficiente esa UPC para garantizar el plan de... Pero además del presupuesto nacional, un estimado que va a ser más o menos 1,5 puntos del PIB, que va a aumentar para poder atender pues todo el tema de atención primaria y donde haya que construir centros de atención primaria y eso, que son, pues ya no es, ya 2.500, pero una locura. Ya se va a estudiar en los municipios donde no hay sino pues puestos de salud, como son 100 municipios más o menos, pero es más o menos 1,5 puntos del PIB. Por cada Correcto. 17 millones de personas se gasta 8 billones en atención primaria. Y antes de darle la palabra a la doctora Clemencia Mayorga, que es la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, Bogotá y Cundinamarca, hay una pregunta con relación, hay como 20 preguntas, doctora Dilian, con relación al tema de las facultades extraordinarias del presidente. No, vamos a facultades extraordinarias. Ok. Doctora Clemencia. Y buenas noches, doctora Dilian Francisca. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con las auditorías que nos preocupa, pues en ese control del gasto. Las auditorías, según entiendo, las harían las gestoras, pero tengo la duda si la ordenación del gasto para el giro directo las harían también las gestoras, o cómo es esa interrelación entre esa labor de auditoría y la ordenación del gasto para el giro directo. Y la segunda pregunta tiene que ver con los recursos y lo que se tiene previsto para la formalización laboral. ¿Dónde están esos recursos y a cuánto tiempo? ¿Cómo ven ese proceso de transición en el tema de formalización laboral? Gracias. Bueno, el primero es que van a hacer las auditorías y mientras que la ADRES tiene fortaleza estructural en su estructura, porque la ADRES no tiene estructura para poder hacer auditorías en todo el país, y eso es imposible. Las van a hacer, las seguirán haciendo las gestoras de salud y vida, además porque van a continuar siendo gestoras de salud y vida hasta indefinidamente. Entonces, las auditorías la hacen y, por supuesto, le pasan a la ADRES. Lo que se espera allí, lo que dice el proyecto es que si cuando ya la ADRES esté fortalecida, le van a dar 1.400.000.000.000 este año para fortalecerse. Cada 2 años van a hacer una evaluación si la ADRES puede en un momento determinado recibir
las facturas directamente desde las IPS, que yo no lo veo muy posible porque no tiene la estructura para eso, es imposible, pero pues eso es lo que ellos sueñan hacer, pero no lo veo tan fácil que se pueda hacer. Eso sería lo de las facturas. Y el tema de la formalización laboral, una de las cosas que yo también le dije al presidente es que los hospitales públicos va a ser muy difícil que se puedan formalizar tan rápido, que eso tiene que ser un proceso y una transición. Pero además, ¿de dónde van a sacar la plata para la formalización? Difícilmente hacerlo. Entonces, en el proyecto hay establecido unos recursos que van a girarse anualmente exclusivamente para el tema de formalización. En el nivel 1, que van a ser centros de atención primaria, pues no va a haber problema porque eso lo va a financiar por oferta el Estado. Pero en los niveles 2 y 3 de los hospitales públicos va a haber muchas dificultades para poder formalizar el talento humano en salud si el gobierno no le da recursos. Y precisamente esa es una de las cosas que estamos pidiendo pero que se incluya en el proyecto de ley. Doctora Dilian, Gracias. gracias, doctora Clemencia, muy amable. Doctora Dilian, me piden el favor que le solicite, por supuesto, esto ya más como partida de presidenta del partido de la U, en el sentido si en la reforma laboral ustedes irán a plantear algún manejo especial para el tema de salud. Y en ese caso, vuelvo al otro lado, al de los hospitales públicos. O sea, cómo esas cargas laborales las van a aguantar también los públicos y privados. No va a ser posible, es muy difícil que aguanten esas cargas laborales. Estamos en este momento, hoy tuvimos la primera reunión analizando la reforma laboral, pero de verdad la reforma laboral está con mayores problemas, yo creo que la de salud, definitivamente muy complicado. También va a tocar pues vamos a hacer un proceso de hacer propuestas intermedias para ver cómo logramos mejorar un poco la reforma, porque realmente pues es una reforma que no acaba con la informalidad, no genera empleo. Tenemos problemas con los sectores de servicio, de comercio. Mire, planteando el tema de hospitales y clínicas hacer para pagar esos recargos nocturnos, no solamente eso, sino los dominicales. O sea, es bien complicado, bien complejo el tema de la reforma laboral, así que yo le veo dificultades a esa reforma. Gracias, doctora. Antes de darle la palabra a la académica Emma Guerra en Nariño, Pasto, hay una inquietud con relación, no es muy claro a qué se refieren con un sistema mixto. ¿Será que habrá gestoras de salud públicas o una gran gestora de salud pública o cómo se puede interpretar claramente eso para que todo el mundo lo entienda, que están como perdidos? Pues mire, esa ha sido una de las dificultades, que va a haber un sistema, pues una administración privada, porque es un sistema de aseguramiento, ¿cómo se dice? Social, en donde pues el asegurador es el Estado, ¿cierto? Entonces, pero se administra una parte por la parte privada y otro por público. Entonces, los hospitales públicos nivel 1 van a tener su centro de atención primaria y esos centros de atención primaria de los hospitales públicos los va a hacer la gestión, la articulación y todo el sector público. Ellos pensaban que la forma de poder hacer ese sistema y tener como esa articulación era por los fondos. Nosotros pues acabamos con los fondos. Ellos están pensando en cómo lograr con centros para la referencia y contrarreferencia con los centros reguladores de urgencias. Eso es lo que ella ha planteado y establecido en la reforma. Pero de todas maneras, por público que sea, tiene que tener un gestor o un articulador para que el paciente pueda pues, tener
desde el centro de atención primaria hasta la alta complejidad. Eso es por el sector público. El sector privado pues tendrá sus CAPs y también hará también hará la gestión del riesgo en salud y el riesgo operativo, como lo haría el sector público. Así es como se piensa que puede funcionar y que haya libertad de elección. Y en ese caso, pues desaparecerían de las EPS las reservas técnicas, pues, si no va a manejar Claro. recursos. No va a haber reservas técnicas. Las reservas técnicas la tendrá que tener la ADRES. Claro, eso es. La académica Emma Guerra. A ver, gracias, Fernando. Gracias. Doctora Dilia, una duda muy grande, bueno, que ya la planteó el doctor Fernando Salgado, y es que el reconocimiento de la deuda, o sea, el honrar las deudas solamente a los hospitales públicos es un acto de total inequidad cuando los hospitales privados han atendido la alta complejidad en un 80% en todo Colombia, frente a la ausencia del Estado o a la insuficiencia, no digamos ausencia, sino insuficiencia del Estado en toda la región, en todo el territorio colombiano. Son las empresas privadas, es el patrimonio privado el que asumió esa responsabilidad y de hecho ha venido prestando este servicio. Tienen deudas también que ponen en riesgo su patrimonio y su viabilidad financiera a futuro si es que no se plantea algún tipo de reconocimiento a un servicio efectivamente prestado. Esa sería la primera observación. La segunda es que no está claro el manejo del riesgo. El manejo del riesgo no solamente es financiero, sino que no existe claridad en qué tipo de estudios de perfiles epidemiológicos y de cargas de enfermedad existen para poder realizar la regionalización de la que habla el proyecto de ley. Entonces, si no están claros esos datos, no sé de dónde sale el valor o el porcentaje asignado a atenciones primarias en salud cuando no hay un periodo transicional que pueda medir cuando el impacto de la atención primaria efectivamente vaya disminuyendo la carga de la enfermedad. En ese momento nosotros podríamos ver qué porcentaje se le va a aplicar a la atención primaria en salud y cuál es el porcentaje transicional que se va a ir aplicando para el manejo de la curación, o sea, de la enfermedad. Esas son dos inquietudes, doctora Dilian, que yo tengo muy claras, pues muy ciertas y que quisiera que su merced me las pudiera aclarar. La primera, pues ya le contesté, pues ha sido una dificultad, pues el gobierno no tiene tanta plata, dice pues que pagaría lo de los hospitales públicos. Y en la segunda pregunta, o sea, se dice probablemente, eso iría para reglamentación, porque tiene que ver cuál es lo que usted dice, eso lo tenemos claro. En unos regiones puede ser más alto el promedio de atención, en lo que tienen que gastar en atención primaria que en otros. Eso depende del perfil epidemiológico, como lo dice la carga de enfermedad, o sea, eso depende de muchas cosas. Entonces, eso lo reglamentaría y eso dependería de la región. Eso sí se ha venido hablando, por supuesto. Por ejemplo, en un centro apartado, pues va a haber mayor gasto en atención primaria, que pues no hay que ir a buscar los pacientes, ir a los ríos, o sea, tiene otra connotación y va a gastar mucho más recursos. Pero eso iría en la reglamentación y como usted dice, sí va a ser dependiendo de la región. Gracias. Alguien nos hace un comentario, doctora Dilian, y sugiere, más que esas obligaciones que va a cubrir el gobierno con las IPS o las ESIs o los hospitales públicos tengan en consideración en primer lugar las deudas laborales, lo cual me parece muy justo. Hay una pues eso es lo primero que se paga en los hospitales cuando llega plata. Eso sí es clarísimo. Pero allá en el valle pues hay otros lados que a veces... Pues, pero eso está bueno para aclararlo. Debe ser aclarado. Hay una pregunta que hace una persona que conoce muchísimo el sistema, que tiene toda la experiencia del mundo, que es la doctora Blanca Cajigas. No la he entendido completamente, que hace referencia un poco a que se han sumado muchas propuestas y que hace que el sistema se vuelva un poco disfuncional, pero me gustaría que fuera la doctora Blanca quien ampliara un poquito esa inquietud. Doctora Blanca. Bueno, es que como está planteado en la reforma, uno creería que
el eje central que es el aseguramiento, olvidémonos de los financieros y eso va a pasar a ser manejado en otro lado, que también han habido propuestas sobre eso y pues bueno, el manejo financiero lo tendrán que hacer. Pero el concepto de aseguramiento tal como está quedando en esta reforma parecería que es entre estatal todo, lo privado no, porque entonces si el aseguramiento ya no lo tienen las EPS en su función, volvemos al aseguramiento público completamente. Esa es la primera inquietud. Si todo el aseguramiento está para todo el Estado realmente. Porque si no van a haber reservas técnicas por parte de EPS privadas ni las nuevas gestoras, pues todo eso lo tendrá que asumir el Estado. La segunda inquietud frente a eso es, obviamente, esto no tiene todavía los avales del Ministerio de Hacienda. Y eso significaría, pues, toda la plata o cómo se está manejando el concepto financiero y de aseguramiento estatal, todo para el Estado. Y la tercera inquietud que tengo yo es que parecería, como he visto en las propuestas diferentes, como una suma de artículos entre la propuesta del gobierno y las propuestas de los partidos y las propuestas, bueno, las otras propuestas independientes que también van a tener su curso, y quedaría como una suma completa de retacitos por todo lado. Esa es la sensación que tenemos un grupo grande que también estamos mirando los temas de la reforma en salud. No, a ver, Blanca, primero, en este momento las EPS no son aseguradoras puras, porque eso de que tengan reservas técnicas y eso, pero no son aseguradoras puras, todos lo sabemos, el Estado regula, tiene una UPC, o sea, no hay aseguramiento puro. Lo que habría sería, y en este momento es aseguramiento público, pero es que delega el aseguramiento también el privado. Lo que habría sería un aseguramiento público administrado por el privado, administrar el riesgo financiero, el riesgo en salud, y también el operacional, la administración de lo operacional y el riesgo financiero en salud. Eso sí quedaría, y esa es una de las cosas que pues estamos discutiendo mucho con el gobierno, porque el gobierno es difícil para entender. Ellos creen que solamente es articular las redes de alta complejidad, y nosotros insistimos en que es todo el riesgo en salud que se debe de tener por parte de las gestoras, porque en el tiempo que dure la transición, pues van a hacer lo mismo las EPS. Ese es el tiempo de transición, que serán 4 o 5 años más o menos. Cuando ya se vuelvan gestoras es que van a ser solamente administradoras, pero realmente sí, lo que pasa es que le cambian el nombre de afiliado a adscrito, pero también va a tener un aseguramiento, porque va a ser el Estado el que va a responder financieramente por la persona. Si usted me pregunta, me parece que es lo más, o sea, van a quebrar el financiamiento del sistema, pues, va a colapsar, yo creo. Pienso porque no hay quien contenga el gasto. Es así de sencillo. Y eso se lo hemos explicado mucho al gobierno, pero ellos no lo entienden. Entonces, pues, ahí ya sí uno cómo hace para que le entiendan, y que tenga aval. Ya el ministro de Hacienda pasó unos datos de lo que cuesta, y por eso le decía que más o menos es de más o menos 1.5 del PIB el que se va a gastar. Bueno, Doctora es que Dilian, quiero compartirle que me están diciendo pues que la doctora Dilian ya debe abordar un avión. Pero Blanca, podemos hablar ese tema que me gusta que hablemos, yo la llamo y hablamos. Sí, porque esta parte de riesgo compartido también es... No, por eso no pusimos riesgo, no, nosotros hemos puesto riesgo compartido, poniéndole una franjita de 3 puntos, si se pasaba la siniestralidad, y de ahí, a partir de ahí, pagaba el Estado. Pero al final se dejó administradora, y el riesgo financiero lo asume el Estado.
Pero, Ya. doctora Dilian, primero pues te agradezco mucho el tiempo y todo, y te quiero comprometer desde ya que continuemos este diálogo en una próxima reunión. Sí, Si no, te es cuando posible tengan, que- cuando quieran, Fernando, no tengo ningún problema, lo podemos hablar antes, me retroalimentan. Oigo al doctor Carrasquilla calladito. Él siempre es calladito, doctor Carrasquilla. Sí, Pero señora, Blanca, yo la llamo. he estado muy callado porque Vale, vale, doctora Dilian. te quería escuchar mucho, pero sí quiero que conversemos un poco más sobre muchos aspectos. Yo tengo muchas observaciones, como ya sabes, y hemos hablado en otro Sí. par de oportunidades sobre eso, pero sí me gustaría mucho poderte invitar también a la Academia de Medicina, que podamos conversar a la mayor brevedad después de Semana Santa, porque ya se nos Sí. vino la Semana Santa. Pero yo lo llamo mañana también, doctor. Bueno, perfecto. Y a Blanca. Y entonces vamos hablando cositas y cuando ya nos veamos en la academia, pues ya hemos hablado y hemos... También quiero Magnífico. llamar al doctor Tafur para lo de atención primaria también. La atención primaria es mucho lo que tenemos que hablar. Bueno, muchas gracias, Dilian, y entonces quedamos comprometidos, doctor Jorge, a organizar una nueva reunión con la doctora Dilian. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo muy Bueno. especial. Que pasen Buen viaje. muy feliz Semana Santa. Lo Lo mismo, mismo. muy buen viaje. Igualmente. Mucho, que doctora recen mucho Dilian. para que la reforma salga muy buena. Les ofrezco el martes, después de Semana Santa, de hoy en 15 días, si la doctora puede, Claro, Fernando, pues, tenemos puede ese ser. espacio y lo dejamos ya listo. ¿Les Bueno, parece? puede ser, sí, no hay Bueno, problema. Con muchas Fernando gracias, Perfecto. doctora. Lo hacemos de Entonces, hoy en continuamos la 15 segunda días. parte. Chao. Buen viaje, Perfecto. Dilian. Bueno, feliz viaje y feliz Semana Santa. Felicidades para todos. Muchas gracias. Bueno, doctor Fernando, Jorge. podríamos Buenas noches y aprovechar, gracias. Si alguien quiere comentar y tú también, no sé. Yo creo que habíamos hablado con el doctor Jorge, pues habíamos tratado de hacer un poco, pues, que preguntas más fáciles así, pero digamos, el poder también, ella quería discutirlos y eso me parece bien. Sabíamos que el tiempo se nos iba a quedar corto, habíamos planteado con el doctor Jorge que podríamos seguir hablando y por lo menos me parece interesante que podamos hacer como un wrap-up de este primer diálogo, porque siendo sinceros, todavía hay muchos temas que no están muy claros y que creo que van a requerir mayor claridad, digamos, que el gobierno sea mucho más claro en ciertos temas del financiamiento, de la gestión del riesgo, de los temas de corrupción, en fin, de una serie de cosas que están allí. Entonces, no sé si Blanca... Fernando, yo tengo una pregunta que a ver si alguien de los que está aquí la puede resolver. Definitivamente, por el comunicado de hoy del expresidente Gaviria, el Partido Liberal se retiró de este pacto. La pregunta mía es muy sencilla. Si el partido de la U y el conservador siguieran, que lo dudo, pero si siguieran, ¿qué pasaría con esos votos del Partido Liberal que creo, en mis cálculos, faltarían 2 votos para poder tener mayoría? No sé, quisiera oírlos, pues pensando que no hay esquiroles, pero si fueran así, que votaran todos los del Partido Liberal, pues en contra, porque hoy ya oficialmente el comunicado que llegó del expresidente Gaviria lo dice. Quisiera oír opiniones sobre eso. Gracias. Jorge, pero no sabemos cómo votaría el Partido Verde, porque Alianza Verde está dividida. Hay un sector que aprueba la reforma y otro sector que tiene bastantes dudas. Entonces, dijéramos, los votos del Partido Verde, que no se ha pronunciado oficialmente, no sabremos hacia qué lado van y puede tornarse en el partido determinante en ese escenario que usted plantea. Sin lugar a dudas. Sin Válido. lugar a dudas. Válido. Hoy sería un riesgo que tendría que asumir el gobierno de presentar esa reforma y que fuera rechazada por el Congreso, lo cual quedaría hundida. Yo había sugerido que ante esa estrechez y la desinformación tan grande, tal vez lo prudente sería retirar el proyecto y presentarlo en julio y seguir estudiando y analizando y precisando una serie de cosas que todo el mundo tiene inquietudes grandes, como las que planteaba la doctora
Emma, se planteaba pues Blanca, que me parecen pues de primer orden, ¿no? Me parece pues que el tema de las deudas de las IPS, que ya dejemos así, y aquí no pago nada, también es un tema pues que le debe preocupar a todas las clínicas y hospitales del país. Así que sí, yo creo que hay algo que debe continuar el tema, ¿no? La discusión, y que pueda ser mucho más participativo el gobierno en esto. Y lo otro, el tiempo de implementación de una reforma de este tipo, que es una reforma, yo insisto, es una reforma estructural, pero además es una política de Estado. O sea, aquí va a cambiar todo, y yo sigo pensando también que el hecho de cambiar una política de Estado así, cuando está mediando una ley estatutaria, debe ser otra reforma estatutaria. Yo pienso igual que el profesor Gamarra, pues en ese sentido. Fernando, yo no creo que nos podamos sentar aquí a hacer cálculos políticos. Me parece que esa no es la intención. Me parece que esos cálculos vendrán después. Sí. Yo creo que sobre la discusión que presentó la doctora Dilian Francisca, a mí me parece que ni siquiera ella está muy convencida del tema. Me parece que ella deja en el gobierno muchas cosas, como si ella no estuviera siendo interlocutora del gobierno. O sea, me dice o nos dijo, es responsabilidad del gobierno tal cosa, es responsabilidad, pero no nos está diciendo qué piensa su partido en últimas. O sea, me parece que eso es lo que a mí me dejó más dudoso, y por eso no me sorprende que mañana se resbale a cualquiera de los lados, ¿cierto? Porque es que Correcto. lo que pasó hoy con Gaviria es porque él tomó una decisión, porque no le convenció el 1% que faltaba por conciliar. Porque anoche estaba conciliado el 99%. A él no le convenció el 1%. Entonces me parece que a eso es los políticos. Los cálculos políticos dejémoslos a los políticos, pero nosotros como más técnicos y pensando en lo que debe ser la salud, debemos pensar de otra forma y buscar lo mejor. Ella nos dejó muchas inquietudes válidas. Hay muchos aspectos que están por resolverse. Hay otros que el gobierno quiere impulsarlos a toda costa, pero estamos nosotros aquí planteando cuál debe ser las alternativas más favorables para la salud y para mejorar el sistema de salud que tenemos. Tiene toda la razón, profesor. Yo creo que ese es el punto de vista, y lo que nos corresponde pues a nosotros como o quienes están en el tema del aseguramiento hoy, o en la prestación, o en la academia, los pacientes, en fin, todo el mundo que tiene esas grandes preocupaciones de una reforma pues que ciertamente no ha sido clara para todos, y que sigo yo pensando que tiene esos vacíos constitucionales y legales, y sobre todo de financiamiento, que es lo que preocupa, que al final salga peor el remedio que la enfermedad, como decimos los médicos. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Fernando. Sí, profesor Mauricio. ¿Quién nos habla? Fernando, buenas noches. Jaime García, ¿cómo están? Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Tenía muchísimas ganas de intervenir desde la sesión anterior, pero no fue posible. A mí me llama la atención 3 elementos alusivos a todo este proceso de discusión de la reforma. El primero tiene que ver con el contexto en donde las dudas, como bien lo han planteado algunos de los que intervinieron hoy, sobre el carácter del proyecto, pues sigue sin resolverse, si se trata de ley ordinaria o estatutaria, y si va por Senado o Cámara. El otro elemento en el que yo sí evidencio que hay ya una mayor socialización y participación de todos los actores tiene que ver con la socialización de los contenidos del proyecto de reforma. Academia, grupos de pacientes, partidos políticos, y eso indiscutiblemente, digamos que ayuda a mejorar la calidad y el contenido de la misma. Pero entrando ya en el componente que tiene que ver con la, digamos, ingeniería propia de la propuesta,
¿Aló? Perdón, alguien que apague el micrófono. Esto podría, Jorge Alfredo, representar un efecto dominó, se podría venir una crisis tan... O sea, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor lo apaga. Sí, con relación a la ingeniería propiamente dicha del proyecto de reforma, digamos que los tres grandes capítulos de riesgo operacional, riesgo sanitario y riesgo financiero, pues siguen ofreciendo dudas desde múltiples puntos de vista, sobre todo desde el componente macroeconómico y fiscal. Es evidente que el manejo, la plataforma operacional del sistema no está dilucidada, no se sabe todavía cuáles van a ser las funciones específicas de estas gestoras, hasta dónde llega el alcance del ADRES, y el diablo pues está en los detalles, y esa falta de claridad acerca de los alcances de las funciones de los dos grandes actores, pues digamos que ofrecen mucha incertidumbre. Otro elemento que me parece a mí que vale la pena ampliar en la discusión es la nueva arquitectura institucional del sistema. Muchos actores y no se tiene claro todavía con precisión qué van a hacer ellos. Y con relación al riesgo financiero, bien lo dijo la doctora Dilian, pues el gobierno lo va a asumir. Esto indiscutiblemente en un mediano plazo va a generar una crisis fiscal que en forma inequívoca va a afectar a todos los actores y va, digamos, a encarecer la operación propia del sistema. Yo, sin embargo, además de ver estas dificultades y estas incertidumbres no resueltas, sí veo ya un poco de luz al final del túnel. Comparto la intervención de la doctora Blanca Casillas en el sentido de que preocupa que ese collage, que ese popurrí de artículos pegados de uno y otro lado, pues no tengan la estructura sistémica que se requiere. Pero de todas maneras, a mí personalmente, y con esto quiero terminar la intervención, me parece que los planteamientos hechos por la doctora Dilian Francisca sí nos aportan luces y nos permiten de pronto vislumbrar que se logre un acuerdo inteligente y una reforma que construya sobre lo construido y que incorpore lo nuevo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Jaime, muy amable. Sí, yo creo que de alguna manera una primera conclusión de esto es que uno sí tiene que reconocer que esta es una reforma que no fue muy bien concebida desde el inicio y que ahora se ha venido, como dice Blanca, y pues como una colcha de retazos pegándole los pedazos de todo el mundo a ver qué sale. Y en una discusión que pues se ha hecho como a puertas cerradas entre el gobierno y los voceros de los partidos, pero donde no ha podido participar pues la academia, las sociedades científicas, en general todo el mundo, que es tal vez lo que más preocupación genera, ¿no? Prestadores, a quienes hoy cumplen el aseguramiento, en fin, a todo el mundo, algunas preocupaciones muy grandes, ¿no? Yo sí creo que esta discusión pues debe seguir para darle más claridad y de más luces de hacia dónde va esto, y a qué se refieren con esos temas de periodos de transición, que cuando dejan de ser EPS y se vuelven gestoras, simplemente con el firmado de la ley que apalanca eso de una vez. En fin, temas que nos preocupan. No sé, doctor David Vázquez, ¿qué opina al respecto? Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Pues mira, a mí me da como un poquito de desazón y de tristeza que la gran discusión que esperábamos en el escenario natural de este proyecto, que es el Congreso de la República, pues como que no la hemos visto. No hemos visto a los parlamentarios exponer sus ideas, sus criterios, lo que tú decías ahora y algunos lo han comentado. No hemos visto la parte técnica de esto, se ha ideologizado, se ha politizado, se ha dejado en manos de 3 líderes políticos la interlocución de todo el país referente a un proyecto tan importante, y lo que esperábamos que iba a ser un gran debate alrededor de un tema, yo sí creo fundamental, pues ha quedado un poquito trivializado, un poquito light, si se me permite el término.
Entonces, a mí se me da pesar eso y creo que se está perdiendo una gran oportunidad de un debate amplio, plural, muy técnico en el escenario natural que es el Congreso, y se ha dejado ir un poco en temas y en puntos y en entornos que realmente no son de pronto los que más le convienen a este tipo de debate. De personas. Fernando, ¿Aló? Sí, Jorge. es que quiero referirme a lo que acaba de hablar el expresidente Gaviria en el noticiero. Hablar no, lo que pasaron. Lo que pasaron, donde él deja unos puntos muy claros que están relacionados con lo que hemos hablado esta noche. Primero, que para él estos puntos son inamovibles. El Partido Liberal. Para el Partido Liberal, que la reforma a la salud hay que erradicarla como una ley estatutaria. Primer punto. El aseguramiento en salud debe estar a cargo de las EPS. Tercero, las EPS como gestoras de salud y vida. Cuarto, el sistema debe ser mixto en salud, público y privado. Quinto, debe haber una libre elección del usuario. Y sexto, que el manejo de los recursos debe ser sin fondos regionales. Esos son los puntos importantes que él acaba de decir o pasaron ahorita del Partido Liberal. Me atrevería a decir, profesor, que casi la mayoría de quienes estamos aquí compartimos esos puntos. Completamente de acuerdo, yo los comparto. El analista político dice que la mitad. No sé si hay alguien que no comparta estos temas. Me parece que es importante porque de alguna manera creo que son los temas que hay que poner en el debate. Este es un debate político también, pues hay que reconocer que es un debate político que tiene un componente técnico muy grande y financiero y todo lo que uno quiera, pero al final es un debate político. Y identifico en lo personal un poco con la posición del Partido Liberal. Y el analista político, el que presentó esto, dejó algo muy claro, que fue que si todos los liberales, los conservadores, los del partido de la U y algunos verdes votan en contra, se cae completamente la reforma. Lo acaba de decir en el noticiero. Bueno, muy bien. No sé, doctor Germán, me gustaría conocer su opinión de esos temas, que usted es experto en eso. No, yo la verdad quedé más preocupado de lo que venía, porque como muy bien lo dijo el académico David Vázquez, el debate se está haciendo tras bambalinas, no se está haciendo un debate público en el Congreso, que es el sitio parlamentario por excelencia, y por lo menos allí uno puede conocer y seguir los debates y conocer los distintos puntos de vista. Se está haciendo a puerta cerrada, con discusiones que desconocemos, y lo que nos planteó la doctora Dilian, pues lo deja uno con muchas dudas, porque hay muchos temas todavía que no tienen pies ni cabeza. O sea, lo que definió Blanca Elvira tiene todas las razones. Así como se ve una propuesta disfuncional. Por donde lo vea uno no le encuentra coherencia de lo uno con lo otro. Entonces, yo quedo más preocupado que satisfecho, porque inicialmente yo creí que los puntos que siempre hemos dicho que son positivos ya estaban claros, estaban definidos, pero no se ve así. Y en los temas dudosos, las dudas persisten, y más bien sentí, no sé si fue mi sentir, tal vez alguien lo dijo, que de alguna forma como que la U se estuviera adaptando a lo que plantea el gobierno y no al contrario. O sea que eventualmente puede existir el hecho de que el Partido Conservador y la U terminen aprobando a regañadientes lo que plantea el gobierno, y queda la reforma
entre su merced y mi señora. No sabemos finalmente, contando 1 o 2 votos, si va a pasar o no va a pasar, pero en un debate estrictamente político y nada técnico, ni pensando en la salud pública. Desafortunadamente, yo quedo mucho más preocupado. Una Fernando, reforma descafeinada. Sí, Blanca. pues yo, la verdad es que, bueno, nosotros participamos en un grupo que se hizo, como muchos grupos que hay en este momento trabajando, de exministros, de viceministros, y lo que estamos viendo realmente es que se están haciendo más acuerdos políticos que acuerdos sobre una reforma real para el sector. Y yo repito, creo que acá se está haciendo un acuerdo más político de la U y de los conservadores con la propuesta de gobierno que va a ser absolutamente disfuncional la suma y resta de todas las cosas confusas además. Dentro de eso, ojalá mañana el articulado que proponga ya el ministerio y sus asesores, pues no coincida con lo que están acordando. Sería la forma más fácil. Pero yo veo que van a pupitrear esta reforma así y se convirtió en un acuerdo político, no en un acuerdo técnico, operativo, financiero, ni nada de eso. Yo sigo insistiendo, este aseguramiento, menos mal que también fue clara lo que dijo Dilian, y es, pues si el aseguramiento es estatal, simplemente esto va a colapsar en menos de 3 años, en menos de 2 años. O sea, esto, el riesgo compartido, como también lo habían propuesto estos partidos, pues es un error. ¿Quién hace una medición y una contención de costos con un riesgo compartido? Entonces, a veces sí, a veces no, a veces usted y a veces yo. La verdad es que creo que el mensaje es, y coincido completamente con Germán, sale uno más preocupado de lo que acordaron que de lo que no acordaron. Y me parece que la posición del Partido Liberal es clarísima, porque él conoce perfectamente la ley, conoce perfectamente el sistema, y obviamente está Germán Escobar ahí como su asesor estrella, que hoy lo mandaron a callar. O sea, más o menos le dijeron: ustedes los técnicos no los necesitamos. Aquí los técnicos no pueden ponerle pie a una reforma que está proponiendo el gobierno. Entonces, pues muy preocupante, la verdad. Yo esperaría que mañana me llame a ver si podemos hablar algo, pero eso ya quedó consensuado políticamente, punto. Eso no... Yo comparto la preocupación, Blanca. De hecho, hoy escuché al presidente de la Cámara decir que le esperaba para el día jueves o viernes tener la ponencia ya lista. Es decir, yo creo que van a 4 manos trabajando con la ponencia, que no va a haber más discusiones, sino que mandar la ponencia y que los partidos tengan que decir si están o no de acuerdo con esa ponencia y ya lo que se viene. Así que yo sí creo que de todas maneras el papel que debe jugar hoy, lo digo con un profundo respeto, la Academia Nacional de Medicina y el liderazgo que se debe tomar en este momento, creo que va a ser muy importante para que el Congreso realmente pueda tomar una decisión de si se debe o no aplazar o activar o aprobar esta reforma, porque sí queda uno muy preocupado. Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna inquietud o complementar lo que dice Blanca. Hay 2 comentarios, creo, pidiendo la mano: Juan Ricardo Benavides de Pasto y después el mayor general Luis Suárez. Sí, qué pena, doctor Benavides, siga. Gracias, buenas noches a todos. Yo quería hacer un par de comentarios puntuales en relación con lo que nos dijo la doctora Dilian Francisca, y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo dentro de 15 días. Uno, lo de la interoperatividad de la historia clínica. Yo tengo algunos compañeros de universidad que ejercen en los Estados Unidos, y ellos me comentan que la experiencia de interoperatividad de historia clínica ya ha sido funesta. Y aquí en Colombia, pues quizá ni qué decirlo. Existe multiplicidad de softwares de historia clínica,
interconectarlos es supremamente complejo. En el gobierno anterior, o con el gobierno anterior mejor, estuvo trabajando una comisión del BID en esta materia. Se alcanzaron a hacer un par de simulacros, en fin, pero el futuro en este punto no es muy halagüeño. Y me parece que es de la mayor trascendencia. Si se pretende implementar pues un sistema que sea prácticamente de carácter nacional a cargo principalmente del Estado, ¿no? Entonces es un tema que valdría la pena poder discutir y comentar con la doctora Dilian de hoy en 15. Y otro tema que también lo vi en el chat en las preguntas de YouTube es la provisión y distribución de medicamentos. Es un tema no de poca monta. ¿Quién o quiénes van a seguir realizando esa labor? Por un lado. Y por otro, cómo estos actores del sistema van a poder facturar, cómo se les van a hacer los pagos y con qué periodicidad. Porque es un punto de quiebre muy importante en cualquier sistema de salud. Entonces, era el par de comentarios que quería hacer como para aportar en la discusión. Y sería muy importante poderlos comentar en 15 días con la doctora Dili. Gracias. Muchas gracias, profesor. Blanca, yo creo que te vamos a molestar por una sencilla razón, y es que el tema del INVIMA, realmente yo creo que la época dorada de oro del INVIMA fue durante la administración de la doctora Blanca Cajigas, donde el país tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional como centro de referencia, y uno ve como poco a poco se ha ido como desboronando, no solo institucionalmente, sino en su prestigio, una institución por donde pasa cerca del 80% de la producción del país. No sé si quiera hacernos algún comentario de qué magnitud es la gravedad de ese problema, porque digamos, no lo oye todos los días y le hablan, pero a mí me parece supremamente grave y quisiera oír tu opinión de eso. Bueno, yo creo que, bueno, primero la salida del director no fue producto de las últimas intervenciones de él. Eso estaba, él se quería quedar desde diciembre, pero pues dio papaya para no quedarse, pero pues él vuelve al ministerio. Y la persona a quien nombran, pues es de las entrañas y amistades de la ministra Carolina, que era la secretaria general. INVIMA en ese momento puede tener procesos a más de 3 años en registros nuevos y modificaciones que se lograban hacer en 30 a 45 días pueden estar en este momento en año y medio. Luego la situación es muy grave, muy grave, muy. Pero no se sabe si es que hay una instrucción soterrada de decir paren todo o cómo es el tema, pero pues no se ve ningún proceso por dentro ni ninguna gana de arreglarlo. O sea, hay mucha gente, la gente que está llegando no tiene ni idea de lo que está pasando ni de lo que van a hacer. Luego, yo no creo que la situación mejore. Si la respuesta es, si la pregunta es, ¿le vemos posibilidad que esto mejore en el tiempo prontamente? Mi respuesta es no. De entrada, los chats y los amigos y la industria empieza muy frecuentemente a preguntar cosas y yo estoy diciendo, miren, no estoy trabajando en este momento temas con INVIMA, pues no hay ninguna forma de comprometerse a nada. Muy mal realmente. Vamos a ver, la persona que llega, pues va a hacer lo que exactamente el ministerio quiere hacer, ¿sí? Lo que quiere hacer, que es primero fortalecer industria nacional. Seguramente, pues ahí las multinacionales están muy tocadas, cosa que está bien también. Si la industria nacional tiene sus registros y todo, está perfectamente bien. O sea,
no hay nada que hacer. Pero yo sí creo que van a demorar mucho más los procesos ahorita, con la entrada de la nueva administración. Sí, porque de alguna manera preocupa que ya 8 meses de gobierno y todavía no tengan a quién va a ser el director del INVIMA. Es preocupante, pues, que un cargo de propiedad ya allí. No, no lo hay. No lo hay y pues no se sabe nada. Nadie sabe nada. Esto es totalmente hermético, pues. O sea, Como no se sabe de Jets y yo no creo que la situación vaya a mejorar realmente. Muchas gracias, doctora Blanca. No sé si alguien tenga otro comentario. Sí, el general Suárez quiere Perdón, el general. opinar. Bueno. Gracias, General, buenas Armando noches. y a Jorge, muy buenas noches para todos. Quiero hacer como unas 3 o 4 precisiones, a ver si lo ponemos. Creo que primero hay que tener optimismo porque el escenario que teníamos, sobre todo partiendo de cuotas burocráticas, que es una realidad y que eso no hay que desconocerlo, queda rota, digamos, esa coalición del Partido Liberal y Conservador y el Partido de la U. Hasta esta mañana, cuando entrevistaban a Dilian Francisca, dijo exactamente lo mismo que dijo esta noche, pero yo también la vi que ya la cosa cambia a partir del momento en que se reconoce que el Partido Liberal se aparta. En el comunicado que tiene el expresidente Gaviria es muy, pero muy concreto en decir que esta reforma requiere la discusión correspondiente, llamémosla debate, y el consenso. Y entonces retomaría lo que ustedes dijeron, el tema de la parte de qué es la reforma y cuál es la naturaleza de la reforma. Y hay para hablar de 2 partes. Una que tiene un componente fuertemente político, porque pues tiene que ir al Congreso, pero también tiene que tener ese otro componente que es técnico, que en este momento lo que se está haciendo es la construcción de un articulado, de una reforma que satisfaga hasta esta mañana a los 3 partidos, ya uno se apartó, o sea que tiene que satisfacer a los 2. O sea que partiendo de esto yo diría que está muy endeble esa coalición que quedó y que como está en este momento con la salida del Partido Liberal, que tiene una mayoría importantísima tanto en el Senado como en la Cámara, prácticamente entra en cuidados intensivos. Hay que mirar 2 cosas. La primera es la naturaleza de la reforma y también pensar qué va a hacer el Partido Liberal con relación a lo que habían pensado como los 3, digamos, ese triunvirato que, digamos, de alguna manera le dijo al gobierno, si sigue la ministra Corzo en esa posición o en esa postura de que se le está diciendo que introduzca unos cambios y no lo está haciendo, es un desafío abierto y por consiguiente nosotros lo que vamos a hacer es presentar una reforma suplementaria. En este sentido, habría que mirar a ver qué va a pasar con el Partido Liberal, porque es muy posible que el expresidente Gaviria con la bancada y todo presenten su propio proyecto. Yo lo que veo aquí es que hay una situación que ellos no la van a presentar por la Comisión Séptima. Está claro que él dice que es estatutaria, es una de las 6 líneas rojas que acaba de decir Jorge que planteó el expresidente, y es muy diferente a lo que pasó con el Centro Democrático y con las otras partidos de la oposición que lo presentaron como una reforma ordinaria y lo presentaron por la Comisión Séptima. Por consiguiente, al presentarse en este escenario donde la reforma se presente por parte del Partido Liberal, se iría a la Comisión Primera y ya entramos en un lío jurídico. Pero mire, eso es un supuesto. Partamos de la realidad. Yo coincido con el doctor Fernando y con el doctor Herman en el sentido de que la naturaleza del proyecto de ley de reforma a la salud es del orden estatutario. Entonces, en ese sentido, suponiendo que no va a haber ninguna otra reforma que se presente y que se vaya a discusión al Congreso tal como está, tienen 2 salidas solamente. Una, debatir la reforma de tal manera que vayan separando aquellos artículos que tienen estricto sensus, digamos, de naturaleza estatutaria, que es prácticamente todo. Así de sencillo. Y si no lo hacen así, suponiendo que pasara, que yo no creo, pues, personalmente no pienso, va a estar muy complicado que pase en las condiciones en que se encuentra en este momento, y
entonces vendría lo que habíamos hablado ya, que lo hemos hablado suficientemente, y es que esa reforma, en el eventual caso que pasara, es demandable y se caería, porque la Corte Constitucional, al momento en que haga control, pues se va a dar cuenta que eso no está por la línea que es. Pero yo pienso que el escenario es completamente diferente a lo que teníamos esta mañana. A veces uno piensa de que el Partido Conservador y el Partido de la U son partidos muy bien intencionados, que están mirando los problemas que hay. Ustedes lo han señalado, ustedes son los expertos, la academia, la parte científica, y pues por eso nosotros tenemos, los que somos neófitos, digamos, de alguna manera en esto, y miramos las cosas desde el punto de vista del análisis político y del análisis de lo que le conviene al país, porque ¿quién no quiere que al país le vaya bien? Eso no es una frase de cajón, es que es la realidad. Entonces, pero lo que sí debemos tener en cuenta es, y partiendo de lo que ustedes estaban diciendo después de la intervención de mi interlocutora que me precedió, ese es el producto del desorden, ese es el producto de la improvisación de un gobierno que quiere hacer todo en un año, porque esa es la verdad, y no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer por las circunstancias en que nos encontramos abocados, y porque hay una serie de cosas que los mismos ciudadanos ya se están dando cuenta que esto no pinta nada bien. De manera que yo creo que sí debemos ser optimistas. Y lo otro, el debate, si se va esto al Congreso, porque tenemos otra expectativa. Recuerden ustedes que el presidente Petro amenazó, digámoslo de alguna manera, de que si no, pues retiraba la propuesta para que el pueblo, y él ya comienza a amenazar de que los va a sacar a la calle, que porque no se la dejaron pasar y que porque no, todo el mundo le hizo gavilla, bueno, todo lo que sabemos. Que ese es el otro gran problema, yo lo podría dejar aquí en la mesa, y es que nosotros tenemos presidente de la República, no presidente de una agremiación. Nosotros tenemos ministros, no presidentes o activistas para que estén amenazándonos con sacar a la calle a la gente, porque ya la parte, digamos, de acceder al poder a través de obtener votos ya pasó. Ellos son gobierno, ellos tienen que resolver problemas, tienen que ir al debate, tienen que hacerse las cosas en democracia, y creo que eso es lo más importante y que todos como ciudadanos debemos tener en cuenta y acompañar, porque estoy seguro que nadie aquí, porque aquí yo creo que por lo menos en este grupo cultural y científico en el que nos encontramos y que saca estas reuniones tan importantes, no cabe los extremismos. Los extremismos son nocivos, son perversos, son malos. Acaba de hacer un pronunciamiento también el día de hoy en Blue Radio el ministro de Salud y el ministro ahorita de Educación, donde dice y vuelve y recalca que esa reforma es completamente inconveniente, que no se le puede dejar que todo lo maneje la ADRE, etcétera. Y ustedes lo saben porque él es un defensor acérrimo de ello. Entonces, hay voces muy autorizadas que lo han estado diciendo. Y el problema es la terquedad, porque se fijan unas líneas rojas, que hay líneas rojas que son juiciosas, que quién se puede oponer a ellas, como las 6 líneas que acabamos de ver, que son, no digamos líneas rojas, inamovibles, porque son situaciones que cualquiera de esas que se dejen prosperar, pues van a ser lesivas para todo el sistema, porque es un sistema, que es lo más importante de tener en cuenta. Entonces yo sí creo, seamos optimistas. Ahora vienen otras cosas también, que es esa reforma laboral también, que es una reforma pero vendrán más cosas, pero por ahora foco al foco, como decimos, y lo que debemos exigir como ciudadanos es que el debate, porque esa es la otra, si el debate no se da como se debe ser y de acuerdo como lo establece el reglamento, también se puede caer. O sea, eso no es a pupitrazo, eso no es, y ahí se necesita que haya, eso sí, el apoyo de todos los, digamos, la sociedad científica, la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que es importante, y es más, se pueden hacer llegar ya yo creo que está listo, ustedes han aportado muchas cosas, y hacer que eso pues cobre valor para que lo tengan en cuenta en el debate, porque debe haber un debate serio, responsable. Y termino con lo siguiente: tienen que tener mucho cuidado la U y el Partido Conservador si se equivocan. El presidente Gaviria y el Partido Liberal está pensando en las elecciones del 30 de octubre. Esas elecciones van a ser más importantes, son las que van a marcar el derrotero del futuro presidente de la República. Entonces, el voto castigo es un voto muy importante, y se lo digo con conocimiento de causa. Conozco personas del Partido Conservador, voy a ponerlo en carta blanca, personas de edad,
donde dice, nosotros no le dimos patente de corso al presidente del partido para que vaya y vote por todo lo que diga Petro. Para esa gracia hubiéramos votado por Petro y nosotros no votamos por Petro. O sea, ellos piensan muy bien en lo que son los lineamientos ideológicos que tiene el partido, y creo que en buena hora, y en eso sí es un resarcir de los partidos políticos, donde tomen el protagonismo y se hagan responsables. O sea, en este momento, el expresidente Gaviria, para mí ya salvó su responsabilidad en ese caso. Se despejan también dudas de temas de una cuota burocrática que ya todos la conocemos, pero eso, digamos, no es que sea normal, porque todo debe ser en aras de la salud de las cosas y por el bien común y todo lo que sabemos, pero eso se da y es una realidad, es una realidad. Entonces, yo me quedaría ahí y decirles, pensemos muy bien que los partidos políticos en este momento que quieren de alguna manera retomar la importancia de sus postulados, por los cuales que son postulados fundacionales, sí tiene costo, y en esto se llama costo político. Y el costo político es en las urnas, y eso se puede hacer. El pueblo, yo creo nosotros como pueblo, digámoslo así, no hemos madurado lo suficiente para entender que lo más importante es elegir bien. Y eso nos lo dijo el doctor Valdivieso. La importancia de lo que es la política para el país, porque a través de la política es que se logra el bienestar o el malestar de los ciudadanos en general. Es donde un país prospera o un país retrocede, o lo peor, se va a la ruina, se va al abismo. Yo me quedaría con eso, doctor Fernando. Muchas gracias, general. Un aporte valiosísimo, una reflexión necesaria para todos, desde otra orilla distinta a la de muchos, la mayoría de los miembros de este grupo que son profesionales vinculados al área de la salud. Doctor Jorge, creo que con ese buen resumen que hizo el general, pues ya podríamos empezar a mirar un poco los temas para esa siguiente ronda con la doctora Dilian y con otros importantes expositores que seguramente vamos a tener. Doctor Jorge. Sí, no, Fernando, gracias. Y general Luis Suárez, verdad que muy oportuna, precisa, coherente el análisis que nos hizo. Yo personalmente lo comparto completamente y eso es lo que necesitamos ver como país, ser maduros políticamente, por quién vamos a votar y para qué. Entonces, el martes entrante, que es Semana Santa, no vamos a tener reunión, vamos a estar muchos fuera y en 15 días vamos a organizar un grupo de ponentes para seguir este debate. Me gustaría, pero vamos a ver si logramos un contacto con el vocero en salud del Partido Liberal, que es el viceministro, es que me olvidó el apellido. Germán Escobar. Germán Escobar, no sé si alguno... Germán Escobar. Sí, Germán claro, Escobar, Jorge, no sé si alguno de ustedes lo conocen y lo podíamos invitar, porque él es el que ha estado precisamente dando la pelea como Partido Liberal con sus principios para llegar a esta conclusión de hoy. Entonces vamos a ver si mañana Jorge, sí. Fernando eso, y válido oírlo a él, y si la doctora Dilian tiene también, pero me gustaría oírlo mucho a él. Bueno, en 15 Fernando, días... Fernando, si quieres Sí, te mando el Blanca. contacto de Germán. Yo lo Gracias, tengo. Blanca. Ah, bueno, listo. Ok. Sí, sí. Yo lo he oído hablar y se me ha hecho una persona muy estructurada, joven. Sí, pues, Sí, sí, tuve la oportunidad de conocerlo en la Academia Nacional de Medicina en una reunión, pero hablamos muy rápidamente. Me hizo una persona joven y brillante. El día que se posesionó el exministro Fernando, el pasado. Entonces él estuvo acompañándolo. Pero sería buenísimo que hoy en 15 días hagamos la gestión. Bueno, yo pienso que ha sido una reunión muy valiosa. Fernando, muchas gracias por la coordinación, a todas las personas que asistieron y tuvimos un muy buen número. Por
por esta vía casi 100 y tengo que averiguar por el YouTube cuántos. Y nos vemos en 15 días. Perfecto, feliz fin de semana, profesor. Buenas noches a Semana todos. Santa. Todos. Chao. Buenas noches a todos. Hasta luego, Gracias. feliz noche. Gracias a Feliz todos. noche para todos. Gracias. Vale, ya. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ramírez. Vale, profesor, lo veo con ropa quirúrgica. Sí, trabajando y preocupado con la improvisación que se ve que están haciendo. No, Es muy interesante oír el análisis técnico de todos los procesos. Uno desde la barrera ve no las cosas tan complicadas. El sistema de salud sí requiere un ajuste, pero no una destrucción. La economía profunda rural nunca podrá ser privada. Tiene que ser del Estado porque la densidad poblacional no da para inversiones en eso. Es obligación del Estado. Pero es que el Estado ni siquiera estaba contratando a los médicos para el servicio social obligatorio, que es que no había plata. Así es. Entonces, si no arreglan esas cosas tan sencillas, ¿cómo pretenden buscar una atención rural profunda? Es que complican las cosas cantidades. Uno no entiende bien con qué intención, porque así como van a destruir todo. Así solamente el 30 o el 40% de los médicos que tenían que hacer el rural lo hacían. Lo demás era el para no hacerlo, porque no tenían presupuesto. Pero ¿cómo quieren tener atención en la parte rural si ni siquiera contratan a los médicos? Y tienen médicos, tienen bacteriólogos y tienen odontólogos. Esos recursos sí hay que generarlos del presupuesto de la nación y de los presupuestos locales para poder dar esa atención allá si la quieren, que hay que tenerla, obviamente hay que tenerla. Y esos servicios deben vincularse con las redes integrales regionales, que ya serán privadas o públicas. Pero en medio del mare magnum y la carrera y la improvisación, la verdad queda uno mucho más preocupado. Sin lugar a dudas. De verdad. Y sin ser uno técnico de esto. Pero es que No, tampoco es se requiere común. tanto. Sí, es que es sentido común, es sin buscarle tanta cosa y tanto enredo que le han puesto. Yo tengo inquietudes más interesantes. 2 servicios de salud para la misma rodilla. Depende si me caigo en mi casa o me caigo en el hospital. Cierto. Explíqueme más bien eso. Bueno, hasta ahí los dejo. Muchas gracias. A todos. Bueno, buenas noches. Doctor cuento Fernando. que de pronto profesor. el doctor Fernando Ruiz estará en 15 días. Aquí me están mandando, buenísimo oírlo a él. Bueno, al doctor perfecto. Fernando Ruiz. Y Bueno, doctor Fernando Delgado, muy seguimos interesante en todas eso. sus observaciones. Muchas gracias. Válido, gracias a todos. Bueno, descansen. Muchas gracias, doctor Ramírez. Que estén muy bien. Hasta luego. Oír el noticiero CMI, a ver qué más nos dicen. Gracias. Chao, pues.